El 1 de enero de 1995, Fernando Henrique Cardoso asumió formalmente la presidencia de la República Federativa del Brasil, dando inicio a un periodo de importantes transformaciones políticas, sociales y económicas en el país más grande de América del Sur. Su elección representó un hito en la historia reciente de Brasil, no solo por marcar la continuidad de la democracia tras décadas de dictadura militar, sino también por consolidar una estrategia de estabilización económica que cambiaría el rumbo del país. Contexto histórico: una democracia joven con desafíos colosales. Tras 21 años de régimen militar de 1964 a 1985, Brasil había retornado a la democracia con la elección indirecta de Tancredo Neves en 1985, aunque su repentina muerte dejó la presidencia en manos de José Sernay. Durante los años siguientes, el país enfrentó serias dificultades económicas, incluyendo hiperinflación, endeudamiento, inestabilidad política y desigualdad social. En 1990, la elección de Fernando Collor de Mello, el primer presidente elegido por voto popular directo en casi 3 décadas, generó esperanzas y reformas modernizadoras. Sin embargo, su gobierno se vio empañado por escándalos de corrupción, lo que llevó a su renuncia en 1992 en medio de un juicio político. Lo que sucedió después es que su vicepresidente Itamar Franco fue nombrado como presidente, quien nombró como ministro de Hacienda a un reconocido sociólogo y académico, Fernando Henrique Cardoso. El Plan Real y el ascenso político de Cardoso. Desde el Ministerio de Hacienda, Cardoso lideró la implementación del Plan Real en 1994, una ambiciosa política económica diseñada para detener la inflación crónica que había erosionado el poder adquisitivo de la población durante años. El plan incluyó la creación de una nueva moneda, el real, además de controlar el gasto público, el equilibrio fiscal y la apertura comercial. El éxito del Plan Real en reducir la inflación de más de 2000% anual a cifras de un solo dígito en menos de un año catapultó a Cardoso al centro de la escena política. Con un perfil técnico y moderado, se presentó como candidato presidencial por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña y ganó en primera vuelta, derrotando al líder Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores. Un presidente académico, del pensamiento sociológico al poder ejecutivo. Fernando Henrique Cardoso era un caso particular en la política latinoamericana. Sociólogo de formación con estudios en la Universidad de Sao Paulo y una vasta trayectoria académica internacional, fue uno de los intelectuales brasileños más respetados en la década de 1970 y los 80. Su obra más influyente, Dependencia y Desarrollo en América Latina, coescrita con Enzo Faleto, proponía una lectura crítica del desarrollo económico en el continente, centrada en las relaciones estructurales de dependencia frente al capital internacional. Paradójicamente, su paso al gobierno lo vería liderando políticas de liberación económica e inserción activa de Brasil en la globalización, una muestra de su pragmatismo político. Características del gobierno de Cardoso, 1995 al año 2002. Durante su primer mandato, del 95 al 98, Cardoso impulsó una agenda reformista y modernizadora, buscando combinar la estabilidad macroeconómica con una política social más efectiva. Primero, reforma del Estado y privatizaciones. Se redujo el tamaño del aparato estatal y se privatizaron empresas públicas estratégicas como Telebrás, Telecomunicaciones, Valedor Río 12, Minería y otras vinculadas al sector energético. Además, se promovió un Estado más eficiente con reformas en la administración pública, pensiones y relaciones laborales. Segundo, consolidación del Plan Real. Se mantuvo la disciplina fiscal y el control de la inflación, aunque el país comenzó a depender del ingreso de capitales externos para financiar su balanza de pagos, lo que hizo vulnerable a las crisis financieras internacionales como la crisis asiática de 1997 y la rusa del 98. Tercero, educación y programas sociales. Se establecieron programas que impulsaron la universalización de la educación primaria. Además, se avanzó en censos escolares, mejora de salarios docentes y reformas curriculares. Cuarto, política exterior activa y pragmática. Brasil buscó posicionarse como líder regional, reforzando su papel en el Mercosur y aspirando a un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Se promovió una diplomacia multilateral, enfocada en el diálogo sur-sur y el fortalecimiento de relaciones con Estados Unidos y Europa. Reelección y legado. En el año 1998, gracias a una enmienda constitucional aprobada durante su mandato, Cardoso pudo postularse a un segundo periodo y nuevamente derrotó a Lula. Sin embargo, su segundo mandato, del 99 al 2002, enfrentó mayores dificultades. La crisis económica internacional afectó al país, el desempleo aumentó y las críticas por las privatizaciones y los recortes sociales comenzaron a crecer, especialmente desde sectores de izquierda.
Aún así, Cardoso entregó el poder en 2003 con instituciones democráticas fortalecidas, una inflación bajo control y un país con mayor protagonismo en el escenario internacional. En conclusión, el intelectual que estabilizó Brasil. La llegada de Fernando Henrique Cardoso a la presidencia en 1995 simbolizó un momento de madurez democrática y económica para Brasil. Su gobierno marcó el tránsito definitivo del país desde la inestabilidad crónica hacia una fase de estabilidad institucional y modernización económica. Aunque no exento de críticas, Cardoso fue reconocido por su visión de Estado, su capacidad para aplicar políticas pragmáticas y por su defensa de la democracia en un continente aún golpeado por el legado autoritario. Su figura sigue siendo una de las más influyentes en la historia contemporánea brasileña, como el intelectual que se convirtió en estadista.